están? Bien. Gracias al Señor podemos estar otro domingo más. Hoy día vamos a tener una clase un poquito más corta. Tenemos que estar entregando a las 11:30 para que luego se realicen algunas actividades que tiene la iglesia que están relacionadas con la partida de nuestra hermana. Así es que vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por estar en este lugar y por saber que a través de su palabra Él nos permite una vez más ser bendecidos. Dice la palabra del Señor: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Estamos un poco congestionados, la primavera nos pasó la cuenta, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por poder tener la oportunidad una vez más de estar en este lugar. Gracias, Padre, le damos en esta mañana, bendecimos su nombre, porque sabemos, Señor, que su presencia está en medio de nosotros. Gracias porque podemos una vez más, Señor, tener la oportunidad de comer de su palabra, comer del pan de vida y saber que al alimentarnos de su palabra, Señor, nuestra vida está bendecida bajo su poder y bajo su perfecta voluntad. Gracias le damos en esta mañana. Pedimos que la dirección de su Espíritu Santo nos guíe para poder exponer y para poder aprender de su palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, el Señor le bendiga. Vamos en esta mañana a proseguir con el estudio del libro de los Hechos. Y sin lugar a duda hemos ya avanzado. El domingo pasado comenzamos a ver el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Nuestro pastor Hinojosa introdujo el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado? Muchos estuvieron el libro. Bien, entonces vamos a continuar en la línea donde nos dejó el pastor Hinojosa. Antes, hermano, me gustaría compartir algunas cosas del Espíritu Santo, que es el que hace la obra. Sin Espíritu Santo no hay obra de Dios. Amén. Dice, no es con ejército, no es con espada, no es con la mente, no es con lo que usted está pensando, no es con lo que yo estoy diciendo, es con el poder del Espíritu Santo que Dios realiza su obra en la tierra. Amén. Él nos capacita, Él nos da el poder para poder ser testigos, Él nos transforma en aquello que el propósito de Dios quiere para cada una de nuestras vidas. No siempre lo que nosotros queremos ser en el Señor es lo que el Señor ha determinado que seamos. Amén. Así que debemos estar abiertos a saber que el propósito de Dios está determinado por aquello que el Espíritu Santo finalmente nos revele, nos diga. Él nos guiará a toda verdad y toda justicia. Y debemos también entender que en ese proceso del Espíritu Santo para ser transformado, dice Filipenses 1:6, que Él comienza en nosotros la buena obra. El que comenzó la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los que hoy estamos acá, estamos de alguna manera, o necesitamos reconocer de alguna manera, que necesitamos ser perfeccionados. Usted no está acá para opinar, está para recibir y ser perfeccionado. Los que estamos acá necesitamos urgentemente ser transformados en ese proceso, ser cambiados, para que la obra del Espíritu Santo sea hecha en nuestras vidas. Hermano, de lo que presentó el pastor Hinojosa el domingo pasado, ¿qué fue qué cosa? A ver, aquí les voy a hacer. ¿Qué pasó el domingo pasado?
que nos compartió el pastor. Él compartió acerca de la venida del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón? Porque allí en el Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo. La razón fue para que ellos fueran los primeros testigos que darían a conocer a Jesús. Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es decir, la venida del Espíritu Santo tiene la principal implicancia en nosotros, que nosotros luego debemos ser testigos. Debemos entonces, al igual que en el mundo de la iglesia primitiva, tener el desafío de predicar a Cristo. Por lo cual, el llamado en el Pentecostés hasta el día de hoy es ser testigos. ¿Cuántos hablamos en la semana de Jesucristo? ¿Cuántos estuvimos de alguna manera trayendo el testimonio de Cristo a alguien? La iglesia, como dijo el pastor también el domingo pasado, tiene como principal misión predicar el Evangelio, cumplir la gran comisión. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con ser testigos de Jesús, es decir, ser aquellos que por experiencia hemos recibido a Cristo y luego al Espíritu Santo para luego anunciar a ese Cristo que hemos recibido. Amén. Hermano, los apóstoles y la iglesia primitiva, donde ellos iban, donde ellos entraban, en las casas que ellos entraban, en las ciudades o en las naciones que ellos visitaban, del personaje del que hablaba era solo de Cristo. No hablaban de otra persona que no sea Cristo. Hoy en día nosotros hablamos de muchas cosas a nivel espiritual, hablamos de grandes hombres de Dios, hablamos de grandes mujeres de Dios, hablamos de grandes libros, grandes proyectos, de cosas que hacemos, hablamos y tratamos de impresionar y asombrar a la gente con todo lo que nosotros hacemos. Pero el libro de los Hechos nos está desafiando a volver al propósito por el cual el Espíritu Santo fue derramado a la iglesia. El propósito por el cual el Espíritu Santo fue derramado a la iglesia fue para que cada uno de nosotros hablásemos de Cristo, fuésemos testigos. La principal tarea, hermano, insisto, de la iglesia sigue siendo la misma: hablar del Salvador, hablar del Redentor, hablar de Cristo. El libro de los Hechos, entonces, si bien es el libro del Espíritu Santo, es un libro completamente cristocéntrico. Nuestra vida debe ser cristocéntrica. Nuestra vida debe funcionar en Cristo, debe vivir para Cristo y debe hablar de Cristo. Para eso, hermano, en esta mañana vamos a comenzar entonces la lección de hoy, que está en el libro de los Hechos. Allí usted búsquelo en su Biblia, capítulo 2, versículos del 14 al 21. Como vamos a tener que hacerlo rápido, vamos a comenzar haciéndolo ya.
¿Todos lo tienen? Amén. Hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si el pastor, al despedirse hoy de usted, le dijera: hermano, a usted o hermana, a usted le toca predicar a la tarde? ¿Cómo se sentiría usted? Se sentiría un poco vulnerable. Todos nos sentiríamos un poco vulnerables. Todos pensaríamos: ¿quién puede reemplazar al pastor el día domingo en la predicación? Bueno, todas las veces anteriores Pedro había visto predicar, había visto enseñar, había visto ministrar a Cristo. A él, en el fondo, lo que le tocaba comenzar a hacer era nada menos que reemplazar a Cristo. Pero el Espíritu Santo había sido derramado para que ese Pedro, que ya no era el Pedro que negó a Cristo, ya no era el Pedro que se hundió en el mar, ya no era el Pedro que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, comenzar entonces, a través de la llenura y el poder del Espíritu Santo, a hacer la obra representativa de Cristo en su vida. En el fondo, Pedro comienza, mis hermanos, a desarrollar el ministerio de la predicación de la iglesia, que es la autoexpresión de la presencia de Cristo. Amén. Nosotros no predicamos nuestra vida, no predicamos nuestro testimonio, no predicamos obras. ¿A quiénes nosotros predicamos? A Cristo. Y Pedro, con autoridad, allí en ese momento se levanta y, poniéndose en pie con los 11, alza la voz. Y dice allí la Escritura que él, versículo 15, comienza su predicación diciendo: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Lo primero que expone Pedro en la primera predicación de la iglesia es la defensa del Evangelio. Hubieron allí, hermanos, dos grupos de gente que estaban mirando lo que estaba pasando con aquello que era sobrenatural y que era la llenura de los apóstoles, de todos los 120 que allí estaban, hombres y mujeres, y que algunos recepcionaron de una forma y otros recepcionaron de otra. Unos estaban atónitos, dice la palabra, estaban maravillados, estaban sorprendidos, y otros comenzaron a burlarse de lo que estaba pasando. Entonces allí Pedro, en el primer sermón de la iglesia, dice algo que es muy importante y que es hacer una defensa del Evangelio cuando el Evangelio de alguna forma se nos va a confrontar. ¿Qué está queriendo decirnos un poco Pedro a nosotros? Que cuando nosotros anunciemos el Evangelio vamos a tener dos tipos de recepción. No nos va a ir tan bien en todas las veces que nosotros anunciemos el Evangelio. No van a ver los resultados que nosotros queramos cuando anunciemos el Evangelio. Y Pedro allí les dice a quienes se están riendo porque ellos sienten que están ebrios, le dice: estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día para el pueblo judío eran las 9 de la mañana. Y por la fiesta que se estaba celebrando, ellos a las 9 de la mañana aún no podían tener consumo de alimento, menos de bebida, menos de alcohol. Entonces lo primero que hace Pedro es defender la situación en la cual algunos están recibiendo la misma de una forma y otros están recibiendo esta misma situación de otra. Defensa del Evangelio.
Y luego que él hace esta aclaración, en el versículo 17 dice, y más esto es lo dicho por el profeta Joel. Es decir, Pedro no se queda con la explicación de aquellos que se estaban burlando. Ahora Pedro quiere dar una explicación en función de aquellos que estaban atónitos, de aquellos que estaban maravillados. Y Pedro, al decir, más esto os es lo dicho por el profeta Joel, lo que está haciendo es introducir la predicación en función de la palabra de Dios. Hermano, esto es muy importante porque todo lo que nosotros hacemos, quienes predicamos o quienes enseñamos o quienes ministramos, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Entonces, Pedro lo que hace allí es dar a conocer que la palabra de Dios se estaba cumpliendo porque estaba ya predicho, estaba ya anunciado por el profeta Joel que sería derramado el Espíritu Santo. Ahí ustedes todos tienen que decir amén. Y la presencia del Espíritu Santo fue derramada, pero no fue un hecho fortuito, fue un hecho proféticamente anunciado por el profeta Joel. Y es importante esto porque allí ya su predicación, la primera de Pedro, tiene validez escritural. Entonces, todo lo que nosotros anunciamos en función del Evangelio tiene que tener validación escritural. Hoy se está enseñando un Evangelio que no tiene validación escritural. Se está enseñando a multitudes, venga a Cristo, se le acabarán los problemas, usted no tendrá ninguna necesidad, usted podrá desear lo que quiera y usted en Cristo va a tener lo que quiera. Y eso no es escritural. La Escritura dice, en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, para seguir a Cristo, escrituralmente, nosotros debemos entender que debemos predicar el arrepentimiento en fe en función de la salvación de las almas para que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y luego comienza un proceso en el cual a nivel escritural, a la luz de las Escrituras, nosotros vamos a tener muchas situaciones en las cuales vamos a tener que ser confrontados a seguir dentro del reino, a permanecer dentro del reino o simplemente quedar atrás en función de lo que va a ir aconteciendo con nuestras vidas. La palabra del Señor dice que el que no renuncia a sí mismo no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. A ver, cuando usted se dice, aunque ellos se rían, aunque digan lo que digan, si uno está presentando al Señor, pero queda siempre una semillita. Siempre queda una semilla. Nunca usted va a perder al hablar del Evangelio de Jesucristo, porque queda la semilla. Amén. Y luego, quien hace la obra no es usted. Quien hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces es importante, hermano, que en el primer punto de la predicación de Pedro, en hacer defensa del Evangelio, y el segundo punto de la predicación de Pedro, en poner como base la Escritura para explicar lo que está pasando, nosotros siempre tengamos presente que todo lo que realmente, o lo único que tiene real validez en el Evangelio,
tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué muchas veces se comete el error de creer que aquello que se enseña que no es palabra de Dios y luego se asume como palabra de Dios? Y esto nos puede llevar, digamos, a la ignorancia y además a la autodestrucción de la verdad de la palabra, porque simplemente muchas veces nosotros recibimos aquello que se nos está ministrando, pero no escudriñamos las Escrituras de aquello que es verdadero o es falso. Pablo decía que nosotros deberíamos ser como los cristianos de Berea, como la iglesia de Berea, que todo lo examinaba lo que decía Pablo. Pablo estaba contentísimo con la iglesia de Berea porque todo lo que enseñaba en la iglesia de Berea, los fieles allí escudriñaban las Escrituras para saber si aquello que Pablo y los apóstoles estaban enseñando correctamente conforme a las Escrituras. Entonces, si en alguna oportunidad usted va y le parece raro lo que está escuchando, usted debe tener la responsabilidad de examinar si está de acuerdo o no a lo que la Biblia dice. Amén. Y si la Biblia no lo dice, entonces usted tiene la responsabilidad también de ir a la persona y decirle: esto no es lo que la Biblia dice. Amén. Así que somos responsables, hermanos, de predicar, al igual que Pedro lo hizo en el primer sermón dado a la iglesia, con el respaldo que él lo hizo, que fue la profecía de Joel. Él les dice: esto ya estaba profetizado, esto ya estaba predicho, y las profecías, hermanos, de la palabra del Señor tienen la garantía absoluta que algunas ya se han cumplido. Eso es bueno para las que aún vienen, que también se van a cumplir. Amén. Usted sabe que el Señor está regresando. Eso está anunciado proféticamente. Las profecías son algo importante porque es la voz de Dios hablando de lo que va a pasar el día de mañana. Yo le tengo una buena noticia. El Señor ya sabe lo que a usted le va a pasar el día de mañana. Le tengo una buena noticia. El Señor ya sabe hasta cuándo usted va a vivir. El Señor es soberano y controla y sabe todas las cosas. La palabra profética solamente tiene la misión, a través de las Escrituras, de respaldar la palabra de Dios. Mire, algunas profecías cumplidas por la palabra de Dios. El imperio babilónico, la palabra de Dios profetizó a través del profeta Isaías que caería, y cayó completamente. Búsquelo ahí en casa para estudiarlo, no lo vamos a ver ahora. El capítulo número 13 de Isaías. Fue anunciada proféticamente la caída de Egipto, y es tan extraordinario que el profeta Ezequiel en el capítulo 29 anuncia la caída de Egipto y dice que Egipto jamás llegará a estar, luego que caiga, sobre ninguna nación, y que Egipto será apenas una nación humilde entre las naciones. Se cumplió al pie de la letra. Hoy Egipto es una nación más. La palabra del Señor proféticamente anunció la caída de Asiria, del reino de Asiria. Búsquelo ahí en Nahum 1:10. Allí lo que pasó es que el profeta Nahum profetizó que Asiria sería destruida y jamás sería restaurada. Y vemos hoy que eso ya fue cumplido y también es una realidad. Hermano, la profecía tiene
la misión por parte de Dios de darnos a conocer que Dios es soberano sobre todas las cosas y Él está ya en el futuro. Él ya sabe quiénes estaremos allí con Él eternamente y para siempre. Dice la palabra del Señor que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Los que estamos acá somos los escogidos. Los que rechazaron a Jesús, que fueron llamados, solo fueron llamados. Amén. No es que acá hayan llamados y no escogidos. Aquí hay puros escogidos. ¿Cuántos creen en Cristo? Levanten la mano para que despierten un poco. A ver, despierten, muevan la mano, muevan la mano. Aquí vemos puros escogidos. Amén. Entonces la palabra profética, hermano, es importante en este aspecto en la primera predicación de la iglesia, porque el apóstol Pedro la usa para respaldar lo que estaba pasando en ese momento especial del día de Pentecostés. Y dice en el versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermanos, dice en los postreros días. ¿A qué se refiere en los postreros días? A los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días de la iglesia? Hoy. ¿Amén? ¿Está entusiasmado usted por eso, que los últimos días sean hoy? Amén. Bien. Dice que en los postreros días será una vez más derramado su espíritu sobre toda carne. Y ya no solo sería el don de lenguas, sino que además profecías en los hijos e hijas y sueños en los ancianos. Ahora, si usted está soñando mucho, está en esa categoría. Ya no puede escapar a esa realidad porque proféticamente fue anunciado para los ancianos. Dice el versículo 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El Espíritu Santo, vemos aquí que no favorece más o no favorecería más a hombres que a mujeres, porque su espíritu sería derramado sobre sus siervos y sus siervas. Amén. El Espíritu Santo, a través de la promesa, no haría acepción de personas. Acá es importante decir, hermanos, acerca del derramamiento del Espíritu Santo, que Dios no prometió bendecir más a los ricos que a los pobres. Dios no prometió bendecir más con la venida del Espíritu Santo a lo primero que fue en el Pentecostés que a lo postrero que somos nosotros. Estamos en esa misma condición. Él no prometió más bendecir a una nación que a otra. Amén. No era esto solamente para el pueblo de Israel. La venida del Espíritu Santo estaba prometida a todas las naciones porque sería derramada sobre toda carne, judía y gentil. Amén. Dios es imparcial. Él no tiene favoritos. Él obra conforme a su voluntad y Él derrama su espíritu en estos tiempos sobre toda carne. ¿Lo cree usted? Amén. Versículos
19 y 20. Dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí Pedro se refiere a las señales que tendrán lugar antes del fin. Estamos viéndolas ya en algunas partes del mundo, ya se están manifestando desde hace mucho tiempo las señales en los cielos, antes de la venida de nuestro Señor, antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, las condiciones en la tierra empeorarán. ¿Cómo cree usted que está la tierra? ¿Mejor que hace 10 años o peor que hace 10 años? Ahora uno ya no puede pasear tranquilo, ya no puede salir tranquilo, ya no puede comprar tranquilo, en realidad no puede hacer nada tranquilo, porque todo ha empeorado. Esto implicará, hermano, que también el amor de muchos se enfriará, como dice Mateo 24:12, porque los últimos tiempos, los últimos días antes de la venida del Señor serán duros para toda la humanidad, incluidos nosotros. Ahora, ¿cuál es el favor de Dios que nosotros tenemos en función de vivir en esta etapa de la iglesia, en esta etapa de la historia de la iglesia? Que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la ventaja que usted tiene y la ventaja que el mundo del Señor tiene es que Él estará con nosotros, Él nos sostendrá, Él nos ayudará, Él nos consolará a través de su Espíritu Santo, Él nos, de alguna manera, nos dará lugares de delicados pastos para entender que aún en la aflicción, Él será nuestra ayuda. La ventaja, hermanos, es que nosotros tenemos al Señor. Si nosotros no tuviésemos al Señor, a lo mejor estaríamos en la misma de lo que está el mundo. A lo mejor usted estaría preso de muchas cosas que el mundo hace. Lo que pasa es que usted tiene al Señor y eso le da la posibilidad en el Señor de cada día entender más la obra de Dios en su vida, de cada día acercarse más a Él, de cada día entender que solo en Él podemos tener salvación. Amén. Frente a esta realidad, hermanos, aún en los peores tiempos, repito, Dios le ayudará. Por eso allí dice finalmente el versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Debemos nosotros estar, hermano, no solo invocando el nombre del Señor, sino nosotros pretender que muchos más puedan comenzar a invocar el nombre del Señor. En la humanidad, dice allí Internet, que al 15 de noviembre habrán 8.000 habitantes en esta tierra, al 15 de noviembre del 2022. Y dicen las estadísticas cristianas que hay 7.000 personas que aún no han llegado al conocimiento de Jesucristo.
Eso puede quizás ser un dato para cada uno de nosotros, quizás puede ser una estadística, quizás pueden ser números, pero lo realmente que nos debe confrontar es que son vidas, son personas, son todos aquellos que no van a alcanzar la salvación, son todos aquellos que quizás sean nuestros amigos, que sean nuestros familiares, que sean nuestros vecinos, que no van a alcanzar la salvación. Entonces, en esta última parte de la predicación de Pedro, que no es la última parte, la próxima semana continuaremos con el sermón, el primer sermón de Pedro, pero debemos entender, hermanos, entonces, que al igual que la iglesia primitiva inicia un proceso basado en la predicación del Evangelio, nosotros debemos continuar ese proceso anunciando a Cristo a aquellos que no le conocen. La principal tarea de la iglesia es predicar a Cristo. La principal tarea de la iglesia es dar a conocer a Cristo. La principal tarea de la iglesia es saber que solo en Cristo está la salvación del mundo. Por eso, hermanos, en esta mañana vamos a dejar un desafío en el corazón de cada uno de nosotros. Y ese desafío para todos quienes están en este lugar, me incluyo, es hablar durante la semana que comienza el día de mañana, a lo menos a una persona de Cristo. Amén. Porque si nosotros no hablamos, estamos omitiendo nuestro llamado y nuestra mayor responsabilidad. Yo sé que usted puede estar pasando situaciones difíciles en su vida. Yo sé que puede estar enfrentando situaciones en las cuales quizás no tenga otra manera de mirar la vida que solo pensar en eso. Pero nosotros tenemos una comisión de parte del Señor que cumplir. Y para ello tenemos no solo el llamado, sino que tenemos el respaldo para poder hacerlo. ¿Cuál es el respaldo? El respaldo no es su gracia, no es su inteligencia, no es su fuerza, no es su poder. El respaldo es la presencia del poder del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Y necesitamos entender que los Pedros de hoy, los apóstoles de hoy, la iglesia que se levantó valientemente allí en el Pentecostés, hoy somos nosotros. Usted y yo estamos llamados para cumplir ahora la gran comisión, ir por el mundo y predicar el Evangelio como lo hizo Pedro a toda criatura. Puede que sea difícil, para ellos lo fue. No fue solo una burla que luego seguirían enfrentando. Luego vendría cárcel, luego vendría persecución, luego vendría martirio, luego vendría sufrimiento para cada uno de ellos. Y para muchos aún la muerte. Y debemos entender que la mayor manera de honrar a Jesús es hablarle de Él a quien no le conoce. La mayor manera de poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida es hablar de Jesús a quien aún no le conoce. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ha sonado la campana. Hay dos hermanos designados para recoger la ofrenda. Les invito a pasar mientras usted prepara su ofrenda. Y vamos a funcionar ahora en la bendición
de honrar y entregar al Señor lo que son los recursos materiales, hermana. Inclinemos nuestro rostro. Padre, en esta mañana le damos tantas gracias, Señor, por estos momentos que usted nos ha concedido, mi Dios, el poder, Señor, escuchar y escudriñar su palabra, Señor. Te pido que Señor, estos momentos, Señor, sean atesorados en nuestros corazones y los podamos poner en práctica, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también, Señor, vamos a hacer este ministerio de ofrenda, Señor amado. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a todo aquel que lo va a hacer como al que no lo va a poder hacer, Señor. Y también, Señor, te pido que tú seas, Señor, bendiciendo sus hogares y sus necesidades, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Quiero ir terminando esta clase, ya en 10 minutos debemos entregar, para decir que así como esas profecías que se hicieron de destrucción sobre Babilonia, Asiria, Egipto, quiero decir que también el pueblo de Israel, específicamente Jerusalén, fue destruido 27 veces y 27 veces fue reconstruido. ¿Sabe por qué? Porque Israel pertenece a Dios. Quiero decir que la palabra profética más potente o el foco profético más potente de las Escrituras no está puesta en una nación, está puesta sobre una persona, que es Jesucristo. Las profecías del Antiguo Testamento, que son mucho más de 200, anuncian toda la obra que luego en el Nuevo Testamento sería desarrollada por nuestro Señor Jesucristo. Se anunció que nacería en Belén y nació en Belén. Se anunció su muerte, su sepultura, su resurrección, y proféticamente se cumplió al pie de la letra todo aquello. Por lo cual, hermanos, nosotros también tenemos sobre nuestras vidas una palabra profética para esta mañana, que tenemos en Cristo la salvación. Amén. Ya somos salvos. Hoy debemos, cada uno de nosotros, entender que nuestro llamado es rescatar a los que no lo son. Y allí está nuestro desafío para esta semana. Allí está nuestra posibilidad en el Señor de funcionar en aquello que el Señor nos ha llamado a cumplir y que nos ha dado la capacitación a través de su Espíritu Santo para poder hacerlo. El Señor les bendiga. Quiero dar 5 minutos, que son los que vamos más o menos a tener antes de entregar, para si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, quiere entregar alguna impresión. ¿Están impresionados? Nadie quiere hablar porque están todos impresionados. y yo que dejé este tiempo para hacerles hablar. El texto. Hermano Javier, ¿va a haber texto? Sí. El versículo 21. Vamos a enseñar el texto. Hechos capítulo 2, versículo 21. ¿Todos lo tienen? A la cuenta de 3, todos lo decimos. 1, 2 y 3. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Hechos 2:21. Le salió excelente. Así que ni siquiera hay que repetirlo. Amén, hermano. El Señor les bendiga en esta mañana. Que tengan una buena semana, que tengan en el Señor una buena semana, que se nos pase la alergia a los que tenemos alergia, que se vaya la primavera y pase luego, que todas las alergias desaparezcan y que podamos entender que todas las cosas están en pleno y sujeto control de nuestro Señor. El Señor les bendiga.